Hola, mi nombre es Alciri y hoy vamos a hablar sobre el desvanecimiento del milagro mexicano. Vamos a platicar acerca de los 23 apartados y dar un poco como de una crítica personal acerca de lo que yo leí de esos bellos apartados. Bueno, del primer apartado que vamos a hablar es del apartado Dos ritmos, y este apartado habla de dos etapas importantes en la historia de México, dos periodos presidenciales. 1940 a 1968 estuvo caracterizado por estabilidad y presidencialismo, y pues podremos decir que crecimiento económico. Después tenemos la segunda crisis, que inicia en 1968. Recordemos que hubieron varias cosas que detonaron esto, que pues fueron, bueno, se menciona más adelante, pero movimientos sociales. Y la metáfora de dos ritmos hace justamente alusión a procesos históricos en la presidencia de México distintos. Una era como estabilidad, la primera etapa, y la segunda fue de incertidumbre y yo diría que de opresión. Entonces, bueno, durante el primer periodo justamente podemos ver el presidencialismo y la industrialización en el país. Más adelante surgen tensiones sociales y políticas que pues empiezan a poner en duda el modelo anterior, el primero. Y bueno, el segundo es las avanzadas crisis. En este apartado podemos encontrar que la crisis comienza con el gobierno de Echeverría, mediante la inflación, endeudamiento, caída agrícola y conflictos sociales. Yo lo que siempre he pensado es que la historia está relacionada, tal como una telaraña o nuestra sociedad. Si una cuerda se mueve por constante va a afectar a las otras, y esto es lo que podemos ver. Básicamente es que el desempleo y la desconfianza empresarial empezaron a aumentar considerablemente. Y en el texto podemos encontrar que en 1975 ocurrió la crisis más profunda de varias décadas. Eh, pues básicamente la crisis ocurre algo parecido como a la de 1929, las cosas ya se estaban acumulando, se estaban rezagando y finalmente estalla la crisis. Bueno, luego podemos encontrar también que el crecimiento económico podría estar aumentando en otros sectores, pero los problemas estructurales pues estaban presentes. Y bueno, la metáfora podremos decir que refleja los indicios de la crisis mayor, justo cuando detona la crisis, a eso hace referencia las avanzadas de la crisis. Luego tenemos la agitación y la tendencia. Este apartado aborda más sobre las luchas obreras de los años 70 y el surgimiento de la democracia. Bueno, no la democracia, sino un movimiento democrático encabezado por Galván. Entonces, la palabra agitación describe como el movimiento de los trabajadores que estaban buscando respuestas de sindicatos y de empresarios. La tendencia es como que representa a justamente este movimiento que quería mover a los trabajadores a pues alzar la voz como una comunidad, vaya, y bueno, la representación obrera. Y muchas huelgas podemos encontrar que mostraron el descontento acumulado. También podemos encontrar como cita que dice: la más notable posibilidad de una vanguardia obrera y política independiente. El movimiento fue reprimido porque justamente les cuento que la segunda etapa fue como de que la gente estaba silenciada de alguna forma, pero pues dejó una huella en el sindicato aquí en México. Nuestra metáfora refleja el movimiento social que se vivió, básicamente la agitación, el descontento de las masas, de los obreros, y la tendencia que todos iban a apoyar pues esta causa. Bueno, ahora el siguiente apartado es la apertura democrática. Después de esta crisis del 68, el gobierno hace un intento muy pobre de dar una imagen, una falsa imagen, de diálogo, de tolerancia, de pues como si estuviéramos en el mismo canal. Entonces justamente la metáfora apertura da como a entender que pues antes estábamos cerrados a la crítica y a la participación, y después se abre como estas reformas discursivas del diálogo para comunicarnos estatalmente, y también nuevas formas de acercamiento a sectores inconformes como los obreros que ya se los acabo de platicar, pero pues muchos cambios fueron más simbólicos que reales. También podemos encontrar que el texto menciona preservar lo preservable. La estrategia intentaba recuperar la confianza social sin transformar de fondo el sistema político. La metáfora representa una apertura limitada y controlada. Es decir, está bien que opines, está bien que hables, que dialogues, pero mantente a la raya. Esto es, pues, como lo que nos da a entender este apartado. Y bueno, luego vamos con el siguiente apartado, que es la conquista del futuro. López Portillo había pensado que ya le había encontrado solución a los problemas económicos que estaba pasando el país, pero justo nuestra metáfora, la conquista, presenta el futuro como un territorio que podía ser alcanzado gracias al petróleo. O sea, existía optimismo sobre las oportunidades de desarrollo y crecimiento.
las oportunidades estaban ahí y pues López Portillo justo como que creía que ya con eso la iba a hacer. Y bueno, luego tenemos a Serrano que le daba como más fuerza a esta idea porque menciona la creación de un nuevo país. El petróleo fue visto como una herramienta para transformar México. Pues el petróleo es un recurso valiosísimo que tenemos en México, yo diría que de los más importantes actualmente y también más caros, más buscados por todo el mundo. Y si ahora es así, pues en el pasado también tenía gran peso en la economía. Y bueno, nuestra metáfora hace alusión a dominar el futuro mediante nuestros recursos naturales, que pues les podíamos sacar provecho y podíamos quizás aliviar un poco la crisis que estábamos viviendo en el país y saldar nuestras deudas, pero pues no fue así. El siguiente apartado tiene como encabezado los límites del presente. Después de este movimiento petrolero, empezaron a aparecer otro tipo de problemas, debilidades justamente en el modelo económico. Yo creo que las debilidades no solamente aparecieron hasta este punto, sino que ya estaban desde antes, porque había descontento social, había salarios bajos, había pobreza. Y bueno, el título sugiere que el presente tenía fronteras que el crecimiento acelerado no podía superar. O sea, que el petróleo como recurso no fue suficiente para sostener el ritmo de expansión económica por las inversiones. Los problemas estructurales que estábamos viviendo reaparecieron y yo diría que con más fuerza. Entonces, podemos decir que el apartado es referente a que el choque de las expectativas optimistas y la realidad económica, que para nada estaba pintando como se lo imaginaban. Bueno, el siguiente apartado es restauración. La restauración. Esta palabra nos hace referencia al intento nuevamente de restaurar, de reconstruir la relación en que el Estado y el sector privado después de la nacionalización bancaria, porque pues no les había funcionado. Entonces el objetivo era volver a componer parte del pacto económico que había sostenido al sistema durante décadas. Vaya, lo que hicieron, bueno, el gobierno lo que intentó hacer es recuperar la confianza empresarial mediante concesiones y acuerdos. El texto, como cita, nos dice restaurar siquiera parcialmente esa ruptura con la cúpula del capital. Y bueno, la metáfora nos dice que representa la reconstrucción de algo que ya había sido dañado, algo que ya estaba fragmentado, que tenía fugas. Entonces trataba de volver a equilibrar la balanza con esta medida. Bueno, luego tenemos el apartado del adelgazamiento del Estado. Este apartado nos hace referencia a que el adelgazamiento es tal como un cuerpo que necesita perder peso para funcionar mejor. Lo que hizo el gobierno fue empezar a tomar medidas de privatización, recortar presupuesto y yo diría que una administración pues más austera. La idea era crear un gobierno más eficiente y menos costoso, porque pues vaya, las crisis habían costado mucho. Esta estrategia rompía con el modelo de fuerte intervención estatal heredado de décadas anteriores, pues como ya habíamos visto en los años anteriores. El objetivo era modernizar la administración pública y bueno, siguiente apartado, reforma económica. Bueno, entonces la palabra reforma hace como alusión a que se, se quería modificar estructuras que ya estaban existentes para poder resolver los problemas rezagados que ya llevamos arrastrando desde hace un montón. Entonces se promueven políticas de control eh, para la inflación, apertura comercial, disciplina fiscal y, bueno, la inflación, ¿no? El Estado abandona muchas políticas del modelo desarrollista tradicional. Estas medidas pretendían insertar a México en una economía más competitiva y globalizada. O sea que querían, vaya, ya darle fin al problema y no se lo tomaron tanto como que había que pues echarnos para atrás, sino que a base de este problema surge una nueva forma de cambiar estructuralmente desde adentro y una forma de oportunidad para pues ya por fin alivianarnos. Siguiente apartado, el terremoto. Como si no fuera suficiente de tantos problemas, tantos conflictos que el país seguía atravesando, 1985 ocurre una de las mayores tragedias vistas y vividas en México, un terremoto que colapsó y paró totalmente al país. Mucha gente en Ciudad de México falleció, edificios cayeron y el gobierno no sabía qué hacer absolutamente con este problema porque no estaban preparados y claro, no tenían previsto un desastre natural de tal magnitud. Entonces creo que esto también evidencia un poco que a pesar de los esfuerzos seguían habiendo fugas y pues vaya, el gobierno no tenía ninguna respuesta para el pueblo mexicano. Yo creo que la metáfora es obvia,
pero también nos hace alusión a que un evento de tal magnitud puede volver a desequilibrar todo. Y con este suceso el país, vaya, se quedó pasmado. Y después de esto, pues las medidas de control que el gobierno estaba tomando, pues parecían totalmente pequeñas. Parecía que no servían de nada ante un problema tan grande. Siguiente apartado, la insurgencia ciudadana. Yo tengo un tema personal con este apartado porque me di cuenta que, aunque cada proceso histórico tiene que ver a día de hoy en mi vida, en especial este apartado me resonó porque tras ese terremoto mi abuela con mi tío, mi mamá y mi abuelo tuvieron que mudarse debido pues a que la estructura en donde vivían antes había resultado totalmente dañada y el gobierno, pues vaya, no solamente fue mi familia, fueron miles de familias, sobre todo aquí en la ciudad, que tenían que darle respuesta. Los ciudadanos dejaron de observar de una forma pasiva lo que pasaba en su país, lo que el gobierno y el Estado decidía, las políticas que se implementaban y empezaron a participar mucho más. Entonces, después de este terremoto, se abre una unidad habitacional aquí en Iztapalapa y es donde mandan a mi familia. Mi familia antes vivía por el Ajusco y pues terminaron aquí en Iztapalapa. Entonces, pues también movimientos sociales, vecinales y civiles. La palabra insurgencia no hace referencia a una decisión armada, sino a la participación activa del ciudadano. Eh, y bueno, si muchas personas querían rescatar vivienda y defender sus derechos colectivos, entonces pues la metáfora es básicamente esto, la participación y el surgimiento del ciudadano como actor político de la misma forma en la que estaban actuando los altos mandos. El nuevo empresario político, en este apartado, justo como ya lo había leído, eh, vaya, los empresarios y los políticos dejaron de influir en la economía y buscaron un papel en la política. Es decir, que empezaron a construir pues proyectos políticos propios. O sea, ya el gobierno pues estaba fuera de esto. Y esto yo creo que le dio muchísima más fuerza al sector privado que de organizaciones e iniciativas públicas. Y bueno, el nuevo empresario político hace alusión a que el empresario ya no solamente buscaba poder económico, sino también político para poder enfrentar la crisis. Y buscaba estar presente, o sea, influir directamente en las decisiones gubernamentales. Y pues esto yo diría que modificó un poco al equilibrio del sistema político mexicano. Bueno, ahora es el apartado de la quinta opción. Después de la crisis financiera que vivimos en 1982, el gobierno empezó a buscar alternativas para darle una solución al pues, reciente colapso económico que habíamos vivido. La quinta opción fue la nacionalización de la banca y fue una medida grande que tuvieron que tomar porque no estaba contemplada inicialmente. Es decir, que este fue como el plan D del plan A, B, C, D. O sea, pues no pensaban que esto podría llegar a suceder. Bueno, lo que decía Carlos Tello es que esta propuesta surge cuando otras opciones ya no daban abasto para poder resolver los problemas que México estaba atravesando. El capital se empezó a fugar y nuestras reservas empezaron a perderse, por así decirlo. Entonces pues tuvieron que tomar decisiones drásticas. Y bueno, la metáfora podemos decir que es evidente que representa como la última opción, el último intento para salvar la situación, la economía. Y bueno, pues ahora seguimos con el claroscuro, que bueno, Portillo evalúa su sexenio utilizando la imagen de claroscuro, o sea, donde conviven luces y sombras, porque pues vaya, quizás México tenía luces, pero estaba plagado de sombras dentro del cargo presidencial. Entonces, pues por un lado podemos destacar el avance del petróleo, electricidad, agricultura y empleo. Y por otro lado, podemos ver la deuda externa, que creo que ha sido un problema para cada presidente que ha estado. Eh, los precios internacionales empiezan a caer y dificultades financieras. Yo creo que en este periodo también está muy marcada la entrada del mercado extranjero, es decir, nosotros dejamos de consumir tantas cosas nacionales para empezar a consumir desde afuera. Entonces yo creo que eso también tuvo que afectar para acá porque precios internacionales, pues es que si compras desde afuera quizás te sale más barato y pues normalmente es lo que ves que la gente consume. En cambio, si compras desde adentro a veces no es el mismo rango de precios. Y bueno, la metáfora que podemos encontrar en este apartado es como el contraste que hay entre
avances y logros y fracasos y rezagos que estábamos teniendo. Y pues rezagos y fracasos que ya venían desde sexenios más del pasado, atrás. Bueno, ahora tenemos la nacionalización de la banca y otra vez podemos encontrar este señor Portillo que buscaba eh, expropiar la banca privada y esto fue en 1982. Este señor, a ver, no me quedó muy bien, pero argumenta que los bancos favorecían la fuga de capitales y la dolarización de la economía. Luego en el texto podemos encontrar como cita, no nos volverán a saquear. Esta medida eh, buscaba recuperar el control financiero en la crisis, pero también yo creo que hacía evidente el deterioro que teníamos entre la relación de nuestro Estado y los grupos empresariales, que pues para este punto las empresas pues ya tenían bastante fuerza y bastante peso en la economía del país. También otro punto que creo que me interesó de aquí fue que, pues bueno, fue un... Yo creo que esto tuvo que ver mucho con lo que más adelante tuvo que hacer Slim, pero creo que, a ver, la medida marcó un momento decisivo entre nuestra historia económica mexicana y la metáfora pues es obvia. El Estado toma posesión de la banca para enfrentar la emergencia. Tierra de nadie. Este apartado simboliza el periodo de incertidumbre tan grande a la nacionalización bancaria. Nuestra metáfora representa un espacio que no había certeza de qué era lo que iba a pasar. No había un líder definido, alguien que tomara la batuta real para solucionar el problema. El problema no se solucionaba por más medidas que se estuvieran tomando en sexenios anteriores y pues parecía que no teníamos rumbo, porque el gobierno saliente ya no tenía fuerza suficiente para dirigir el proceso y el gobierno todavía no podía asumir plenamente el poder. Bueno, también algo que me interesó es que dice el trimestre posterior a la nacionalización de la banca como una cavilante tierra de nadie. Existía desconcierto entre empresarios políticos y ciudadanos, o sea, hasta qué magnitud que entre los sectores más importantes no había certeza de nada, nadie sabía qué hacer. Y bueno, luego vamos con el ojo de la crisis. Y tal como desastres naturales, yo pienso que este apartado usa el ojo, quizás como el ojo de un huracán, para representar la difícil situación que seguía atravesando México después de años. Económicamente, México estaba viviendo una crisis todavía a finales de 1982. Teníamos inflación, desempleo, deuda externa y la desconfianza se había perdido. Que, a ver, esto me suena un montón a la crisis de 1929, pero también podemos encontrar que la banca no estaba resolviendo los problemas. También dice el texto, algo que me interesó, que Miguel de la Madrid reconoce México se encuentra en una grave crisis. La situación era tan amenazante que seguía como picando a la estabilidad económica en el país como la social, porque como ya dije anteriormente, yo creo que si una cuerda de la telaraña se mueve va a afectar a la otra y toda la estructura va a estar con pequeños huecos, pequeños rezagos que hasta que no esté totalmente bien una, no creo que la otra pueda funcionar de forma adecuada, pues lo social, vaya, está así con lo económico. Y la metáfora es el punto más intenso de la crisis nacional, o sea, el clímax, el máximo, básicamente es el ojo de la crisis. La explosión que no llegó. Este apartado nos habla un poco más, bueno, luego este apartado habla un poco más de algo que se tenía previsto y no sucedió. A ver, había inflación, caída salarial y desempleo. Miguel de la Madrid logró tener los primeros años de presidencia sin que la estructura se siguiera fragmentando más, una ruptura grave del orden político. También aquí hay una cita que me gustaría hacer, una explosión social y un desgarramiento irreversible y sangriento. Esto fue un logro del sexenio para Miguel porque la metáfora nos dice que es algo que se tenía justo previsto, algo que ya, vaya, todo el mundo pensaba que iba a pasar y pues al final no pasó. El siguiente apartado que podemos encontrar es la elección de 1988. Yo pienso que en este apartado no hay metáforas porque es obvio que hace alusión a las decisiones electorales que se tomaron en aquellos años. Sin embargo, el pueblo ya no tenía total credibilidad en el gobierno y querían elecciones más transparentes porque ya sospechaban de fraude político, pues era obvio porque el sistema ya tenía justo, pues ya muy repetitivo lo que estoy diciendo, pero ya tenía muchas grietas, muchos huecos, entonces el pueblo ya no confiaba después de aquel suceso y varios años de rezago, de incertidumbre financiera,
y de pobreza, el pueblo decide ya no creer en el gobierno ciegamente y empieza a exigir elecciones mucho más transparentes y algo más colectivo donde pues se pudiera demostrar que por qué este candidato había llegado a la silla presidencial. Y pues bueno, es un momento importante en la historia de México porque podemos encontrar como cita la famosa caída del sistema. También la elección representa un momento decisivo para el sistema. Bueno, finalmente, a consecuencia de la desconfianza del pueblo, podemos encontrar el apartado la fractura del sistema. Y bueno, la aparición de corrientes críticas dentro del propio PRI evidenció la antigua unidad estaba debilitándose. O sea, la palabra fractura nos sugiere que una ruptura desde adentro compromete la estabilidad de toda la estructura, justo como el ejemplo que yo uso de la telaraña. Pero bueno, las elecciones de 1988 aceleran este proceso y pues vaya, el país estaba comprometido. Las diferencias se vuelven públicas y permanentes y bueno, nuestra metáfora hace referencia a que la grieta justamente dentro de la estructura del sistema político y gubernamental en México. La transición inconclusa, este apartado nos habla un poco más de cambios democráticos en México y pues yo diría que también económicos, pero todavía no llegaba a la fase de transformación completa, o sea, al ideal que se estaba buscando desde hace ya un montón de años. Y bueno, y pues justo esto que nuestro título, Transición inconclusa, habla de la transición y el proceso que se estaba buscando para llegar a la meta, al ideal, pero que todavía no se lograba. Vaya, habían cambiado cosas desde el 68, pero no todas las estructuras fundamentales, no todo había cambiado idealmente y el país seguía rezagado con un viejo modelo y estaba a la par de uno nuevo que todavía no terminaba de nacer o de tomar fuerza. Y bueno, nuestra metáfora es básicamente esto y ahora encontramos el agotamiento del milagro. El agotamiento del milagro. Yo creo que como van pasando los años, las sociedades cada vez se vuelven más complejas y surgen nuevos problemas o quizás problemas que ya habíamos visto en el pasado pero transformados y a veces puede que tomen más fuerza. El agotamiento del milagro nos habla básicamente de un desgaste desde 1940 cuando el milagro mexicano ya no podía sostener crecimiento ni la legitimidad que había proporcionado durante décadas. O sea, nuestra crisis económica, social, política, demandas democráticas empiezan a hacer fuerza y a demostrar los límites que ésta tenía. Entonces el modelo que intentaba dar solución nuevamente dejó de ser eficiente y ya no daba abasto para los nuevos problemas que estaba atravesando México. Entonces el milagro había perdido su capacidad para sostener al país. Y nuestra metáfora hace referencia vaya al agotamiento del milagro como que el milagro, imaginemos que es un angelito, el angelito pues ya no podía con tanto, ya le habían cargado la mano demasiado y se volvió ineficiente y no daba abasto para todas las problemáticas sociales. Y yo creo que ese fue un problema, que a partir de ese modelo se seguían haciendo más y más y más, pero vaya, todo era con la misma línea del modelo anterior. Entonces yo pienso que por eso no prosperamos o no logramos darle solución y pasamos tantos años en crisis. Bueno, finalmente tenemos el desvanecimiento del milagro. El desvanecimiento nos da a entender algo que se va borrando, algo que limita su presencia de una forma lenta, que empieza pues a desvanecerse y justo este milagro empieza cada vez a esfumarse más. México pasó de la confianza en el crecimiento continuo a una etapa de incertidumbre, crisis y reformas. Las promesas de estabilidad económica y política ya no parecían garantizadas. El texto nos habla un poco más sobre el optimismo de la búsqueda hacia nuevos caminos. Como resultado, surgió un país distinto desde el periodo de 1940 y 1968. Como reflexión final, yo creo que me da más curiosidad entender por qué, de alguna forma, mi mente lo sabe implícitamente, pero entender más a fondo, darle un análisis mucho más profundo sobre por qué todos estos sectores, político, social, económico, cultural, están
tan relacionados y la forma en la que se relacionan y en el que después si la estructura de alguno de estos falla, como la telaraña o como si fueran pilares, desestabiliza al otro, eso es lo que me deja como reflexión final. Como la lectura pasada igual me gustó muchísimo, me interesó, y aunque esta fue más política y gubernamental, presidencialista, me gustó. Y bueno, ya eso es todo mi trabajo. Y bueno,